Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reseña Butaca. En esta ocasión hablaremos de la miniserie de Netflix Poco Ortodoxa. Esta miniserie de Netflix es bastante interesante, sobre todo en su temática, pues aborda este mundo del judaísmo, sobre todo en la rama ultraortodoxa, esta rama hasídica, en algún grupo muy conservador o muy cerrado, que está ubicado en varias partes del mundo, pero en esta historia en específico en Williamsburg, en Estados Unidos, en Nueva York. Es bien interesante poder dar esta mirada hacia estas comunidades que, si bien a lo mejor conocemos a personas con esta creencia religiosa denominada judaísmo, muy pocas veces podemos adentrarnos tanto o saber tanto de estas ramas o de estas comunidades que son un poco más o bastante más cerradas, diría yo, y que es bien importante o que se nos sale muchas veces de nuestra visión de un mundo más globalizado, y podríamos hablar de estas comunidades como bastante cerradas o bastante arcaicas o bastante, podríamos decir, poco actuales. Sin embargo, la reseña y la serie, aunque sí lo trata de esta manera, porque precisamente esa es la historia, no vamos a ir tanto por este lado, porque no vamos a criticar y no vamos a hacer uso de, digamos, de alguna crítica en contra de una religión o en contra de otra, o a favor de una o a favor de otra, sino simplemente tocar puntos destacados. Esta es la historia de Esti, una joven de esta comunidad Satmar de Estados Unidos, de Williamsburg. Esta historia está basada en una novela de Deborah Feldman, es una autobiografía, es una historia muy similar, aunque la historia ya de la película como tal, creada por de la miniserie creada por Anna Wingberg y Alexa Karolinsk, es dividida en dos partes. La primera es una parte más basada principalmente, como ya decíamos, en este libro y en la vida de Deborah Feldman, y la segunda ya es una parte más ficcionada, ya es como un recurso que se tiene para poder hacer las comparaciones de la vida en esta comunidad, en esta vida cerrada, y una vida un poco más libre, y las dificultades que tiene para llegar de un lado hacia otro. Creo que es bien interesante que esta serie esté dirigida y creada por mujeres, porque precisamente creo que es el retrato que se quiere dar a entender, creo yo, podríamos decir, mensaje hacia estas personas que normalmente, o en este caso las mujeres, quien son normalmente más vulnerables en este tipo de comunidades. Vuelvo a repetir, no quiero dar una crítica como tal a los grupos religiosos. Sin embargo, aquí en específico en esta sí se ve la vulnerabilidad y sobre todo el nivel que pudiera tener una mujer, que es el más bajo. Entonces, esta mujer, esta joven Esti, trata de salirse de esta comunidad y va en busca de esta libertad que no conoce. Y no podemos villanizar a los otros miembros de la comunidad, porque realmente es lo único que conocen. No es que podamos decir es que son los malos de la película, o en este caso los malos de la serie, sino realmente al únicamente conocer lo que se les ha dicho, de lo que se les ha acostumbrado a vivir, difícilmente pueden tener una cosmovisión fuera de este judaísmo extremo u ortodoxo, y pues tratar, si no mal, pero sí de una manera por debajo de lo que pudieran tratarse entre hombres a las mujeres. Entonces creo que ese es un mensaje no solamente de esta comunidad, sino de una sociedad en general, donde siempre se ha tratado un poco más abajo a la figura de la mujer, y se le minimiza o se le cosifica, o inclusive nada más se le da el rol de esposa y madre.
Sin embargo, hay puntos interesantes en la historia. Uno de ellos a mí me agrada mucho es el ir y venir de la historia. Creo que está construida, bueno, no creo, está construida en presente, en pasado y en futuro, que nos van a dar esta conexión y nos van a ir enseñando y dando este vistazo a las comunidades que por demás se me hacen interesantes. Por ejemplo, ver los kipás, estos especie de sombreros judíos, ¿no? Que son así redondos, que significa que nadie puede estar arriba de Dios. También creo que ver todas estas especificaciones, que las mujeres no pueden usar el pelo enfrente, o el cabello descubierto enfrente de otros hombres, y nos van mostrando, nos van enseñando. Creo que por mí es muy interesante, es un aprendizaje personal y creo que lo podemos ver así. Y ya la parte del futuro, o bueno, en este caso del presente, pues es como esta liberación y también este aprendizaje de cómo poder salir hacia este exterior pecaminoso, porque pues es una de las premisas que se manejan en estas comunidades cerradas, que al salir de la propia comunidad, o se prohíbe salir de la propia comunidad, precisamente porque el mundo ofrece no otra cosa que el pecado, que cosas que nos alejan o los alejan de Dios. Entonces, esta narrativa de verdad es maravillosa, porque nos van trayendo del pasado al futuro y nos van conectando de una manera que no nos podemos perder, pero que nos van alimentando y nos van dando la sensación de poder conocer y de adentrarnos tanto en la comunidad y nosotros mismos sentir esta liberación con base en este personaje. Creo que el casting también es demasiado bien elegido, sobre todo el de Shira Haas, que es la protagonista, Esther Zafiro, o Esti, como le llaman. Creo que la vulnerabilidad que se le quiere dar al personaje por la misma actriz ya está hecha. Es una actriz muy finita, muy delgadita, que pareciera romperse nada más por el hecho de caminar, y sus facciones y sus rasgos físicos y su interpretación tanto de mirada como de gesticulaciones nos dice muchísimo. Entonces yo creo que esta actriz es bien elegida, y sobre todo en el personaje donde queremos precisamente demostrar esta vulnerabilidad, también es muy bajita de tamaño, entonces lo compramos inmediatamente. Entonces creo que la elección de la actriz y también de los demás actores creo que es bastante buena. El diseño de producción es una de las cosas creo que más destacables de la serie, precisamente porque podemos ver los ritos, las costumbres, el maquillaje, los peinados de esta comunidad que nos pareciera que nos lleva a un pasado, pero en realidad es el presente en Nueva York. Entonces nos dan a conocer estas comunidades en esta miniserie, y la verdad se agradece mucho este diseño de producción que es demasiado bien hecho, demasiado bien realizado, y que cuenta creo que con una calidad formidable. Entonces la serie vaya, la temática, como lo venía diciendo, es prácticamente esta es la liberación de esta mujer o de esta joven que quiere salirse de esta comunidad, y que bueno, no la van a dejar tan fácilmente y van a ir en busca de ella. Entonces esta es la temática, pero todo lo que conlleva la serie, tanto la producción como la fotografía, como la dirección, la manera de estar construido, de ir y venir en la historia, de contarnos lo que pasa antes, de contarnos ahora cómo le está yendo a este personaje. Creo que a veces es un poquito forzado ya la parte del guión. Como comentaba, la primera parte sí es basado en las anécdotas de Deborah Feldman, pero ya la segunda parte ya es guionizada, ya es contado qué es lo que pudo pasar después de haberse salido de esta comunidad, y las cosas se le dan un poco fáciles, como bastante espontáneas, ¿no? Entonces a veces sí pareciera un poquito forzado, pero fuera de eso, vuelvo a repetir, el trabajo el diseño de producción, la dirección, los personajes, los actores creo que están bastante bien. Y en estos 4 episodios se me antoja ver un poquito más de la serie, se me antoja ver un poquito más de la historia, sobre todo de la historia de estas comunidades que por demás se me hizo interesante, aunque increíblemente que parezcan en esta actualidad, que podamos ver este tipo de comunidades tan cerradas, pero es bien interesante aprender un poquito más. Sin embargo, en estos 4 capítulos creo que se narra de manera perfecta
o cuasi perfecta esta historia que nos va a antojar salirnos un poco más de muchas veces de nuestro mismo entorno, de nuestro mismo particular encierro para poder llegar a una libertad, y en este caso de la opresión que muchas veces tienen las mujeres, no solamente en estas comunidades, sino en demás situaciones. Y bueno, esta es la reseña de esta miniserie de Netflix poco ortodoxa. De verdad se las recomiendo, es una muy buena serie, tiene únicamente 4 capítulos, es bastante corta y creo que es bastante interesante de ver. La pueden ver en un día, en una tarde fácilmente, o en 2 días, y pues la invitación, como siempre, a ver todo tipo de cine, a ver también hay muy buenas series, no solamente en streaming, sino también en televisión o en cualquier otra plataforma que ustedes desean, o en internet, por el medio que ustedes más les convenga. Pues muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Esto fue Reseña Butaca. Chao.